Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Daniel Cardona y este es mi taller de refutaciones efectivas. Para explicar un poco, digamos, cómo hacer unas refutaciones que sean lo más efectivas posibles, quiero comenzar con una conceptualización sobre qué es argumentar para luego poder evidenciar qué es el refutar, separándolo del concepto de contraargumentar y poder así aterrizar en cuáles, digamos, consejos para hacer la mejor refutación posible les puedo dar a partir de mi experiencia como debatiente. Entonces, en primer lugar, ¿cómo funciona la argumentación? Digamos, nosotros los seres humanos somos considerados seres racionales gracias a que tenemos un tipo de inteligencia, que es la inteligencia lógico-matemática, que nos permite hacer algo que es identificar patrones. Nuestra mente funciona todo el tiempo identificando patrones en todo lugar y de esa manera somos capaces de adelantarnos al futuro sabiendo que, como ha venido pasando con situaciones similares, seguramente seguirá pasando a futuro o seguramente pasará. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio argumentativo, queremos llevar al otro a una persuasión, a una certeza, a partir, digamos, de esos sesgos que tiene, de esos patrones que ha ido construyendo a través de su vida. Entonces, cuando argumentamos, no sé, por ejemplo, por analogía, lo que queremos es presentar dos casos similares para evidenciar que como se dio un patrón, seguramente se va a dar otro similar. Cuando hablamos como consecuencia, simplemente, cuando argumentamos desde la consecuencia, simplemente demostramos que como hubo una consecuencia en la situación A, muy seguramente derivará una consecuencia similar de la situación B, porque las consecuencias en sí son similares la una de la otra. ¿Y qué estoy haciendo en todos los casos? Estoy buscando certeza a partir de la identificación de patrones que tiene el contrario. ¿Por qué eso es importante? Porque esos patrones yo los desarrollo a partir de los sesgos que tengo en mi mente que me hacen el tener claro cómo se van desarrollando las ideas. De esa manera, digamos, cuando tenemos eso claro, que de esa manera se hace la persuasión, nosotros podemos entender cómo identificar los puntos centrales del argumento, porque mucho ojo, normalmente un argumento se estructura con premisas, razonamientos, evidencias y conclusiones. ¿Qué pasa muchas veces? Que las evidencias son mucho más vistosas y las personas se diluyen y terminan atacando las evidencias y no atacando los razonamientos, o que atacando los razonamientos atacan una parte del razonamiento que no es la parte, digamos, más idónea. La idea de este taller es mostrarles a ustedes cómo poder ser mucho más eficientes y efectivos en la identificación de los puntos a atacar al contrario. Pero antes de ir para allá, conceptualicemos un poco más en qué es el refutar. El refutar es el evidenciar las falencias o las carencias argumentativas del contrario. Esas carencias pueden ser de tipo lógico. De lo uno no se deviene lo otro, de lo uno no deriva lo otro. Pueden evidenciarse contradicciones. La evidencia presentada es contraria al razonamiento que se quiere evidenciar. Se puede denunciar la insuficiencia. Es decir, yo puedo reconocer lo que dice el contrario, pero no es suficiente para persuadir del punto al que quiera persuadir. En todos esos casos, lo que yo estoy haciendo simplemente es exteriorizando una debilidad que estaba implícita en la argumentación del contrario para de esa manera tumbar ese argumento. Mucho ojo con eso, porque no se puede confundir con la contraargumentación, porque la contraargumentación es cuando yo presento argumentos propios autónomos que son excluyentes con los argumentos presentados por la parte contraria. ¿Qué sucede cuando yo estoy presentando argumentos que son excluyentes? Estoy haciendo una labor meramente argumentativa. ¿Qué pasa? Porque es importante tener claro qué es lo uno y qué es lo otro. Que si yo me limito a contraargumentar y a mí me refutan, al refutarme a mí desaparece mi argumento, el argumento del contrario vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque si yo presento un argumento que excluye al del otro, lo saco de la discusión, claro, pero en el momento en el que este argumento salga, el otro puede volver. Es muy importante tener eso claro, porque la mejor refutación o la mejor labor, digamos, a la hora de refutar al contrario es, por un lado, contraargumentar, claro que sí, es valioso, es importante, pero por el otro lado, refutarlo efectivamente, es decir, no solamente presentar evidencia que sea excluyente, sino también evidenciar las falencias implícitas en la argumentación del contrario.
caso tal que si me refutan a mí y me sacan a mí lo que estoy diciendo, de igual forma lo que dice el otro no se mantenga en pie porque su refutación se mantuvo y su falencia quedó evidenciada para el público. Entonces vamos a ver un poco cómo hace uno, digamos, para identificar que digamos, el punto que se va a atacar sea el punto más importante, o sea, el punto que pueda, digamos, desbaratar toda la argumentación que me está haciendo el contrario. Y es que, como les decía, nuestra mente funciona a través de la persuasión gracias a esas premisas que tenemos implícitas que nos permiten identificar patrones. ¿Qué nos sucede? Que la gran parte de las premisas las tenemos nosotros en nuestra mente, pero nunca las exteriorizamos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Por eso en la lógica formal se habla de un tipo de argumento conocido como entimema, que es un argumento de una sola premisa. Digamos, en la política latinoamericana, en Colombia y en México, estamos viendo al momento en el que grabo este video, dos campañas que se caracterizan por tener campañas a la presidencia, que se caracterizan por tener candidatos a los cuales se les estigmatiza o se les critica a partir de la siguiente afirmación: votar por Andrés Manuel López Obrador o por Petro es votar por convertirnos en Venezuela. Uno en un principio puede decir, bueno, esa es una argumentación bastante sencilla, ahí no hay mucho que ver a la hora de yo hacer una refutación. Pero si nos ponemos a analizar qué hay detrás, si nos ponemos con detenimiento a desmenuzar eso que me acaban de decir, podemos encontrar muchos puntos y podemos de esa manera priorizar los puntos. Y es uno que tiene que hacer a la hora de refutar. Uno tiene que preguntarse cosas, uno tiene que preguntarse por qué el otro está diciendo eso, pero sobre todo tiene que decir por qué eso convence. Entonces, cuando alguien dice votar por fulanito es votar por convertirnos en Venezuela, ¿cuál es la primera pregunta que uno se tiene que hacer? ¿Por qué es malo convertirnos en Venezuela? ¿Por qué implícitamente, digamos, reconoce o aspira a que todos los interlocutores tengan implícita la premisa según la cual convertirse en Venezuela está mal? Ah, porque Venezuela tiene una crisis social y económica generalizada y nadie quiere una crisis económica y social generalizada como la que tienen en Venezuela. Perfecto, esa es la razón del miedo. Ahora, ¿por qué asocia a ese miedo con este candidato en específico y no con este otro? Ah, porque implícitamente todos tenemos la premisa según la cual, pues no sé, en el caso de Petro efectivamente fue chavista, o en el caso de Andrés Manuel López Obrador se les ve que tienen algún tipo de afinidad ideológica, y de esa manera, digamos, en nuestra mente hacemos el último paso y es conectar, seguramente van a actuar parecido. Entonces, cuando yo tengo claro que esa afirmación de votar por fulanito es votar por volvernos en Venezuela, es una afirmación que se desarrolla simplemente para persuadir a la gente de no votar por ese candidato en específico, que se sostiene a partir de dos premisas. La primera, no queremos ser como Venezuela, y la segunda, él se parece a ese gobierno que nos puede volver como Venezuela. Yo puedo ahí empezar a buscar los puntos, digamos, más firmes en los cuales yo puedo refutar no la afirmación como tal, sino las premisas en las que se sostiene. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, no, mire, nosotros no nos vamos a volver como Venezuela porque Venezuela tiene esa crisis social y económica como consecuencia no solo de este gobierno en el momento, sino de décadas de gobiernos y de un sistema económico que los dejó con un aparato productivo muy débil y con una institucionalidad bastante endeble, al punto que cuando llegó el chavismo, en 20 años, logró reformar todo el país y acabar todo el aparato productivo. Otros aparatos productivos más robustos, más complejos, mucho más diversificados, como el de México o como el de Colombia, muy seguramente no van a tener la gran afectación que tuvo el débil y monopolizado aparato productivo venezolano, y por lo tanto es muy difícil que tengamos una consecuencia social y económica como la que tenemos allá. Pero más allá de eso, el perfil de la persona a la que se le está acusando no es el mismo, pero sobre todo el Estado de Derecho en el cual va a venir a gobernar no es el mismo. No son las mismas, no son iguales las instituciones de la Venezuela de 1998 a la de la México o la Colombia del 2018. ¿Eso qué nos asegura? Que hay un sistema de pesos y contrapesos
que evite o que cohíba al líder de turno para que no caiga en abusos, para que no caiga en arbitrariedades que lo terminen pues creando un gobierno autocrático que termine pues degenerando en una crisis masiva como la que vemos en Venezuela. Si se dan cuenta, muchas veces, digamos, estoy tomando un argumento bastante común, por lo menos en México y Colombia, las discusiones al respecto de ese tema se van por las ramas. Yo siempre le digo a las personas, un argumento es como un árbol. Un argumento tiene un tronco y tiene unas ramas. El problema es que lo que uno primero ve son las ramas y lo más fácil de cortar y de identificar son las ramas. Pero si tú cortas las ramas, el árbol sigue. Entonces muchas veces dicen, votar por Gustavo Petro es votar por Venezuela porque el sistema económico de los dos es el mismo, porque los dos hagan de expropiar. Entonces nos ponemos a discutir sobre si en Colombia hay una expropiación antes de Petro o no, sobre si hay otros gobiernos que tengan expropiación o no. Y el punto que está detrás, que es decir, el expropiar nos va a llevar a ser como Venezuela, nunca se discute. Si no discutimos sobre si hay expropiación o no. ¿Qué pasa? Que yo esa rama la puedo tumbar, que luego me va a salir otra, porque luego que me van a decir, bueno, entonces puede que expropiación sí, pero el querer tener un líder que se crea la reencarnación de Bolívar, sí lo vamos a tener igualmente con Gustavo Petro, entonces de todas maneras vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque el tronco de decir si nos parecemos en algo vamos a tener la misma consecuencia se mantiene. Por eso si ustedes miran, por lo menos en la política colombiana, la refutación que hace el petrismo, es decir, simplemente nosotros somos un Estado de Derecho donde no nos van a permitir el tener esos abusos, justamente el mismo sistema no nos va a dejar tener ese tipo de abusos de poder y por lo tanto, si no puedo abusar de la expropiación o no puedo abusar de mi ego, no puedo tener las demás consecuencias. ¿Qué hacen ahí? Están atacando no la afirmación como tal, no la evidencia que se desprende de esa afirmación, sino la premisa en la que se sostiene. Y es que Colombia podría llegar a convertirse como Venezuela. Si Colombia no se puede convertir como Venezuela, Colombia por lo tanto no importa si tiene expropiación, no importa si tiene un líder ególatra, no importa si tiene un líder que fue chavista, y lo mismo pasa en México con AMLO. El punto de este taller y de lo que les quiero dejar como aprendizaje es que a lo que les presente el otro, denle ustedes un alcance mucho mayor del que les dan en la inmediatez. No se dejen meter goles, cuestionen todo, empiecen a preguntarse ¿por qué me hablan de Venezuela? ¿Por qué no me dicen no nos queremos volver como Ecuador, que también tenía un líder de izquierda? ¿Por qué me dicen votar por Petro me va a volver como Venezuela y no votar por Duque me va a volver como Venezuela? ¿Cuáles son las premisas que están detrás? Y cuando identifiquen esas premisas que están detrás, ataquen esas premisas y no las consecuencias, y de esa manera están atacando el tronco del argumento y están haciendo una refutación mucho más efectiva, que yo recomiendo siempre llevarla acompañada de una contraargumentación. Mucho ojo, teniendo claro que son dos cosas independientes. Por un lado evidencio las falencias, por otro lado propongo una cosa que sea excluyente, para de esa manera tener una refutación que sea mucho más densa, que sea mucho más eficiente y que por lo tanto sea mucho más efectiva. Pues espero que con esto puedan ustedes pues poner en práctica estas recomendaciones y puedan tener unas mejores refutaciones en este mundial de debate. Les deseo muchos éxitos.